Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy les traigo un trabajo súper útil y económico. Se trata de un organizador para el escritorio, mesa de trabajo o mesa de costura, que podemos hacer de manera rápida, sencilla y sin gastar mucho dinero. La mayoría de los materiales que usaremos son reciclados, baratos y fáciles de conseguir. Para realizar este organizador vamos a necesitar Lo primero que tendremos que hacer para poder usar estas latas y que no nos estropeen el trabajo será quitar los restos de crema que pudiera tener. Ya sabéis que la crema que trae es bastante grasa. Las lavamos con agua y un poco de jabón. Después las secamos muy bien. O si lo preferís, podéis pasar un trozo de algodón humedecido en alcohol y quedarán perfectas. El exterior de las latas lo vamos a forrar con tela de saco. Puede ser de un saco de patatas, de café o comprarla. Se encuentra muy bien en tiendas de manualidades. La tela de fieltro la usaremos para forrar la parte interior. Con una cinta métrica tomamos la medida del contorno de la lata. También tomamos la de la altura y le añadimos 2 centímetros, que después doblaremos hacia adentro. Pasamos las medidas a la tela de saco y la cortamos. Ahora apoyamos una de las latas sobre la tela, marcamos el contorno de la base y después cortamos. Tenemos que cortar 3 rectángulos iguales y 3 círculos, uno para cada lata. También vamos a necesitar un rectángulo de la tela de fieltro para forrar el interior de la lata. Medimos el contorno interior y la altura. Esta vez no añadimos nada. Y un círculo trazado de la misma manera que el que hicimos con la tela de saco. Esta vez lo tenemos que cortar por dentro de la línea marcada. Para pegar las telas usaremos silicona fría. Pega muy bien este tipo de tejidos y seca rápido. Además, nos va a permitir rectificar si se mueve. Ponemos una buena cantidad de silicona y la extendemos. Si tu silicona está demasiado espesa, humedece el pincel en alcohol medicinal. Te resultará más fácil. Y empezamos a colocar la tela, haciendo coincidir uno de los bordes con el borde de la base de la lata, dejándola justo al ras. Presionamos un poco con la mano. Aplicamos más silicona y continuamos pegando. Una vez que llegamos al final, pegamos los 2 bordes sin montar la tela. A continuación doblamos hacia adentro el sobrante de la tela y pegamos.
Puedes poner unas pinzas de presión mientras terminan de pegarse. Y cortamos los hilitos que sobran. Ahora toca pegar la base. Ponemos silicona sobre la tela, la extendemos y colocamos la lata. Hacemos un poco de presión para que se pegue bien. Dejamos secar unos minutos y después cortamos el sobrante de la tela, dejándolo justo al ras. Ahora toca forrar el interior. Ponemos silicona sobre la lata, la extendemos y colocamos la tira de fieltro, sin que sobresalga por el borde superior. Sujetamos con unas pinzas. Aplicamos pegamento en la base interior y colocamos el círculo de fieltro. Hacemos estos mismos pasos con las otras dos latas. Así es como se ven las latas por dentro y por fuera una vez que están terminadas. Es el momento de forrar el portarrollos. Cortamos una tira de cartón con esas medidas. Una tira de tela de yute que utilizaremos para forrar una de las caras de la tira del cartón, con el mismo largo y 2 centímetros más alta. También tenemos que cortar una tira larga de fieltro que usaremos para forrar el cartón una vez que lo hayamos pegado a la base. Si el cartón que tú tienes es un poco grueso, como es mi caso, tendremos que añadir 1 o 2 centímetros al largo. También tendremos que aplanarlo un poco para que pueda tomar la forma del soporte sin romperse.
Ahora damos silicona por todo el contorno de la base. Y también en la cara del trozo de cartón que está sin forrar. Comprobamos que se ajuste correctamente y lo colocamos. Después unimos los dos bordes pegándolos con silicona fría. Para forrar el interior voy a utilizar fieltro. He cortado un círculo con las medidas de la base. Hacemos un corte en el centro lo suficientemente grande como para que pueda introducirse por el palo. No cortéis mucho, si no se verá la madera. Hacemos unos pequeños cortes . Ponemos silicona y la colocamos justo en el borde. Sujetamos con unas pinzas mientras termina de pegarse. Ahora ponemos silicona en la base y colocamos el círculo. Ahora tenemos que cortar el tubo de cartón. Medimos la altura del palo del soporte, marcamos en el tubo, lo cortamos y desechamos el sobrante. El tubo que nos ha quedado lo tenemos que cortar en 4 partes. He cortado un tubo pequeño de 3,5 centímetros, otro mediano de 5 centímetros y 2 más grandes de 9 centímetros. Estas medidas te pueden variar según el tamaño que tenga el palo de tu soporte. Los trozos de tubo también los vamos a forrar para que todo quede más unificado. Puedes hacerlo con la tela de fieltro o la de saco, eso queda a tu elección. Yo he optado por la de saco y así es como quedan. Voy a dividir la base en 4 partes. Para hacer las divisiones, cortamos restos de cartón con la misma altura que tiene el trozo de tubo pequeño, es decir, 3,5 centímetros, que es el que irá en la parte de abajo, que también forraremos con tela de saco.
Ponemos el tubo pequeño y lo pegamos a la base. Y después pegamos los separadores. Así es como se va viendo. La base también la he forrado con fieltro. Ya solo queda pegar las latas a cada uno de los tubos restantes. Yo lo voy a hacer con silicona caliente. A continuación, las colocamos en el portarrollos. He puesto los dos tubos más largos en el centro y el mediano lo he utilizado en la parte de arriba. Tú ponlo como quieras. Y listo, ya tenemos hecho nuestro organizador. Esta es mi idea. Adáptala a los materiales que tenga, a tus gustos y al tamaño que necesites. Espero que este tutorial os haya sido útil. Se trata de una manualidad muy práctica. Si os ha gustado, regalarme un like y compartirlo con vuestros contactos. Si tenéis alguna duda, dejadme un comentario, que te responderé con mucho gusto. Y si no queréis perderos ningún tutorial, suscribiros al canal. Y no olvidéis tocar la campanita para recibir las nuevas notificaciones. Muchas gracias por ver mi canal. Un saludo y hasta pronto. Nos vemos en la próxima publicación.